o de la variable estado, no del estado nacional. Bueno, agarramos, hacemos un poco de álgebra, no los voy a aburrir con eso, pero llegamos a esta hermosa ecuación. Es horrible la ecuación, no olvídense de ella, pero es interesante pensarla con los tres tags que tiene ahí abajo. Esta sería la ley de movimiento para la inflación, o sea, es pi punto al lado izquierdo, como depende de pi y x. ¿Bien? Después abajo está la ley de movimiento para el estado, x punto. Esa es la misma siempre. O sea, una vez que agarramos y hicimos el equilibrio, la inflación esperada es igual a la realizada, esa queda siempre igual. Bueno, ¿qué tenemos? Arrancando del lado derecho, tenemos este término. Si tachamos los dos factores en realidad anteriores, esta parte de acá es la solución con compromiso. Si le agregamos el factor del medio y no el primero, es la solución de ese modelo que le digo con metas de inflación. Con el último modelo, el de sin compromiso puro, le tenemos que agregar a los dos factores anteriores el último factor. ¿Está bien? Bueno, arranquemos del lado derecho. Me queda una ecuación lineal. La segunda ecuación, la ley de movimiento para x, también es una ecuación lineal. Es un sistemita de dos ecuaciones diferenciales lineales, la solución es lineal, ¿está bien? Y que la solución sea lineal, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la tasa de inflación con la cual arranca el Banco Central es una función lineal del Estado. ¿Está bien? Entonces vos duplicás los pasivos monetarios y vas a duplicar la tasa de inflación con la que arrancás. Eso nos dice que si nosotros queremos que este modelo genere una tasa de inflación muy alta, en la situación con compromiso nos va a ser muy difícil hacerlo. O sea, ¿lo podemos hacer? Sí, si le ponemos una cantidad de deuda ridículamente alta. Es más, ahí después está la solución exacta para el modelo con compromiso y nos queda que como función de la deuda de x menos m, la tasa de inflación, en realidad está puesto como recaudación del impuesto inflacionario, pi por m, es 2 por r menos ρ. Entonces tomemos una situación donde tenés pasivos monetarios iguales a 2 veces la base monetaria, pónganle, no sé, una tasa de interés del 5% y un factor o una tasa de descuento del 1%, ahí nos quedaría que tenemos 2 por 0,5, 10% menos 1, 9%, y el otro término me quedaría 1, o sea, arrancarías con una inflación del 9% y bajando. En la situación con compromiso, si tenés pasivos monetarios equivalentes al doble de la base monetaria. Y bajando. Si querés hacer la situación donde es steady state, lo único que tenés que hacer es tener inflación de, ¿cómo se llama?, de la misma magnitud que la tasa de interés. O sea, vos podrías sostener los pasivos monetarios en 2 veces la base monetaria con una inflación del 5%. Bajo. Si lo querés pagar, con 9 arrancás y lo pagás. No es un mundo de alta inflación. ¿Querés alta inflación? Sí, poné 500 de pasivos monetarios y vas a tener alta inflación. ¿Está bien? Con metas de inflación, la solución ahora ya no es lineal. ¿Está bien? Pues está ahí ese pi multiplicando, o sea, sería pi al cuadrado, hay un x dividiendo, pero lo cierto es que después en las simulaciones numéricas la no linealidad no joroba tanto. También es bastante lineal la situación. Principalmente porque ese x que está ahí dividiendo, que son los pasivos monetarios, y es positivo, no es cero. Si fuera cero, ahí sí podrías tener un número muy grande, pero como no es cero, no joroba. Es bastante lineal. Ahora, en la solución sin compromiso, en el equilibrio de Markov, ahora la cosa sí se complica, se vuelve muy no lineal. Principalmente porque aparece ese término dividiendo. Y ese muchacho que aparece justamente porque está este muchacho acá, ese término sí puede ser cero.
Entonces podemos agarrar y preguntarnos, che, ¿dónde es cero ese término? Bueno, es cero para esta relación entre inflación y pasivos monetarios. Es una función creciente, pero tiene una particularidad, que tiene una asíntota vertical en x igual a 2m. A ver. Sí, está hecho el grafiquito acá. Ahora les explico qué significa bien eso. Este sería el diagrama de fases de la solución con compromiso. ¿Bien? Tenemos x punto igual a 0, es esta recta roja. El eje es lo que separa pi punto positivo y negativo. ¿Está bien? Estamos arriba, tenemos pi punto negativo, o sea la inflación bajaría, y la línea roja me separa el x punto positivo y negativo. La solución con compromiso vendría a ser este saddle path, y si arrancamos por acá, iríamos bajando en la inflación y convergemos al estado estacionario, donde no tenemos deuda y todos los pasivos monetarios son la base monetaria. ¿Está bien? Ahora, miremos el diagrama de fase para la solución sin compromiso. Bueno, no solamente tenemos que mirar los lugares donde pi punto es igual a 0, x punto es igual a 0, en realidad lo que a nosotros nos interesa son los lugares donde pi punto y x punto cambian de signo. ¿Está bien? Y pueden cambiar de signo cuando pasás de 0 negativo a 0 positivo, cuando pasás de infinito positivo a infinito negativo. Nos interesa buscar también donde pi punto es igual a infinito. ¿Está bien? Esta línea celeste que está acá es esta función que está acá, que tiene una asíntota vertical en x igual a 2m. ¿Qué implica eso? ¿Por qué es el 2m? El 2 es el 2 de la función de costo. Es el cuadrado del pi cuadrado, es ese 2. Si fuera pi al cubo sería 3m. Si fuera pi a la cuarta, 4m. Si fuera lineal, le estás jodido. La asíntota vertical es el 1. Es 2 por el coeficiente de... En vez de arbitrar eso, porque vos tenés pi al cuadrado y una constante por pi cuadrado. No, la constante olvídate. O sea, a por pi al cuadrado, no, la no jode. Bueno, no, el arbitrario es al cuadrado, eso es lo arbitrario. No, si vos tenés el costo es a por pi al cuadrado, ese 2 sería 2a. No, si está multiplicando la función, toda la función por a, no afecta. No, el 2S es el cuadrado. Es más, hasta puse dividido 2 para que se me vaya cuando derivo y no pasa nada. No prueba. Puedo multiplicar toda la función por una constante. Se cancela cuando hago derivadas iguales a 0. Es el 2 de acá arriba, el 2. Si yo pongo pi al cubo, me queda 3m ahí abajo. Si pongo pi a la cuarta, me queda 4m. Traté de que me sponsoree 3m, pero no quiso. Sí, pero... Ahora, porque en ese concepto diferencial te aparece la derivada de eso, ¿no te parece? No aparece la derivada, el costo marginal. Por eso. Entonces, a ver, en realidad si yo pongo pongo pi a la tita, me aparecería tita por pi a la tita menos 1. En realidad el pi que baja no pasa nada porque se cancela con el 2 que está ahí abajo, pero ¿qué es lo que pasa en las funciones? A ver, acá me aparecería un pi a la tita menos 1. Pero lo que hace siempre después es decir, bueno, tomo las derivadas logarítmicas de la condición de primer orden para pasar a pi punto. Y cuando pasás a pi punto, el pi a la tita menos 1 te bajaría el tita menos 1 multiplicando, y ese tita menos 1 es el que queda, y en realidad el que queda es el tita, el menos 1 se va.
Sí, pero yo no entiendo por qué en este que es cuadrático, tu condición de primer orden es lineal. Entonces tú quitas una suma, entonces no entiendo por qué en esa condición de primer orden. No digo que está mal, está bien, no entiendo. Porque cuando haces la... Porque el nivel no aparece en ningún lado. Igual que dividido por 2, entonces siempre te va a quedar el 2 dividido 2. Lo que te termina entrando es vendría a ser la aversión a la inflación, también, que sería como el coeficiente de risk aversion, sería 1 sobre el 2, un medio. ¿En el lambda 2? Sí, en el pi dot en realidad. A ver, básicamente lo que está diciendo esto es, hay un límite máximo que vos podés tener de pasivos monetarios, que está determinado por, en este caso con esa función en particular cuadrática, por 2 veces la base monetaria. Más de ahí no te puedes pasar. En este modelo con el equilibrio de Markov la cosa revienta. Ahora, si vos le pones un banco central que es más averso a la inflación y la aversión a la inflación la parametrizás con la curvatura de la función de costo, ¿está bien? Si yo te pongo que esa función es pi a la cuarta, ese banco central, como es más averso a la inflación, termina pudiendo sostener en equilibrio más deuda. Porque hacerse el piola y licuarte toda la deuda le va a doler mucho a ese banco central. Y como le va a doler mucho, no lo va a hacer. Y como no lo va a hacer, entonces puede tener más. Pero bueno, yo arranqué con esta parametrización porque era justo la de Barro Gordo y dije, bueno, arranquemos con el cuadrado. Pero está hecho después con una función más general, y lo que entra en realidad, si pones una función f, o perdón, una función cualquiera de pérdida, ¿está bien? Si en vez de poner pi al cuadrado pones una función h de pi, ¿está bien? Lo que entra ahí en particular es el h2' sobre h'. O sea, la curvatura verdadera de la función de costo. Lo que estás teniendo acá es el trade-off entre el beneficio y la inflación. Puedes escribir así, pues. Acá te es como un trade-off entre el beneficio y la inflación que depende de cómo estás haciendo esta inflación como sorpresa por el pasivo monetario sobre el nominal liability, y tu costo es la curvatura de la función objetivo. Exactamente. Puedes escribir así. Bueno, entonces tenemos esa curva que me dice pi punto infinito. ¿Está bien? Más infinito o menos infinito dependiendo del lado que estamos. ¿Está bien? Ahora, la línea verde acá sigue siendo la solución con compromiso. Cuando vos tenés poquita deuda, la solución con compromiso es igual a la solución sin compromiso, es igual a la solución con metas de inflación. O sea, si vos agarrás y haces la aproximación lineal de esta ecuación horrible alrededor del estado estacionario, te quedan todos los modelos lo mismo. Entonces, arrancás del estado estacionario, si buscas el saddle path, se ven todos iguales a la solución con compromiso, que es esta función lineal. Ahora, a medida que te vas viniendo para atrás, la curvatura va a empezar a jugar. Y fíjense una cosa, podrías tratar de seguir curvándote, pero vas a tener que ir para arriba. Y en algún momento te vas a chocar con esta asíntota vertical y no la vas a poder cruzar. ¿Bien? Eso te dice que la inflación se te tiene que ir para infinito acá arriba. O sea, a medida que te vas acercando al límite de 2m, la inflación se te va a infinita. De nuevo, ese límite es particular a la función de costo que puse. El punto G que tiene que financiar el Banco Central al fisco es creciente, constante. Acá lo puse 0. No importa. Igual, algo interesante. G y alfa, o sea, cuánto le tengo que dar al Banco Central, cuánto crece la demanda de dinero, me corre en este estado estacionario. Con G y alfa igual a 0, el estado estacionario es M. G y alfa me corre en este punto por acá, para la derecha, para la izquierda, dependiendo cómo sea.
pero no me joden este límite de acá. Ese 2 es 2. ¿Y la forma que tenga la demanda de dinero? La forma... Ahora, sí. Sí. Si le pones una demanda de dinero elástica, si me dan después un minuto se los puedo mostrar, tengo un Excel que les hace eso, justo. Si pones elasticidad en la demanda de dinero, no es una asíntota vertical, en realidad es peor todavía. Primero, se te corre un poquitito para la izquierda, cuanto más elástica más se te corre, y segundo, se curva, se viene para atrás. Lo cual te va a decir en realidad vas a tener un límite máximo y en realidad en ese punto no vas a arrancar en infinita inflación. Sería básicamente, tenés un máximo que es 1.8 de pasivos monetarios y la inflación con la que arrancás es 50%. O sea, serían situaciones donde observás un rango de inflación moderada y después de más allá nunca observarías nada en los datos porque el modelo revienta. O sea, no sería consistente con el modelo ponerle inflaciones de 120%. O sea, es entre 0 y 50 sí, y más allá de 50 no. Eso depende de cuál es la Sí. Sí. Bueno. Veamos ahora las simulaciones. Agarré, dice, bien sencillo, puse 0,5 de tasa real de interés, será 0,4, 0,45, 0,3, no sé, da igual. Tasa de descuento 0,01, se puede cambiar, sí, se puede cambiar, pero de nuevo, el 2S no depende de ninguno de esos parámetros. Un montón con el RO distinto de R. Todas las fórmulas estas con el R con el RO son mucho más fáciles. El punto esencial que creo que querés hacer es que la solución de Ramsey es tener la inflación constante con el R con el RO. Y después cuando vos tenés el marco de equilibrio, lo que pasa es como que vos tenés miedo de tu tentación de mañana para licuar la deuda, querés tener una inflación más alta hoy para bajar la deuda rápido para eliminar tu tentación de mañana. Entonces, pues el punto ese lo puedes hacer mucho más fácil. A ver, en realidad, si querés, el único lugar donde viste R mayor que ρ, hasta el momento fue allí. Todas estas ecuaciones van con R igual a ρ exactamente igual. Las limpiadas te eliminan. En los dos primeros casos te desaparece, el lambda 2 se va. Entonces, en el único, fíjate que y en el último te aparece además que el F', que es lo que viene del término consiste. Bueno, te voy a decir una cosa, en realidad es más fácil hacerlo con R mayor que ρ. Pero, porque te lo pongo muy sencillo. Lo que haces es buscar la aproximación log lineal alrededor del estado estacionario con commitment. Ahora, si vos tenés R igual a ρ, dame un segundo, si vos tenés R igual a ρ, tenés un continuo de estados estacionarios con commitment y es más feo para buscar la aproximación, pero lo podés hacer con R muy parecido a ρ y listo. No cambia nada. ok, dejando tratar de entender todo. Hay una solución de esto que es como la solución de... Bueno, está el paper original de Sargent y Wallace que dice, como tenés esa restricción de presupuesto, si baja la inflación hoy, te es el coste más inflación mañana. Entonces ahí te surge la... Y vos no sabés qué es mejor, si tener más inflación hoy mañana, si tenerla constante, si tener más inflación hoy, menos mañana, no sabemos. Entonces, vos agarrás y decís, si el gobierno está optimizando, te preguntás cuál es el perfil de inflaciones que va a elegir.
Entonces, acá, como el caso natural es poner el R igual a ρ, te da la inflación constante. Y después está diciendo, uy, pero mirá que cuando yo pongo R igual a ρ, puede ser que eso implique que yo emita mucha deuda al principio, porque tengo una deuda grande, o que en algún momento tengo una deuda muy grande en el futuro, que esté tentado, que me aumente mucho la tentación a licuarla. Entonces, no hago eso, y está diciendo esa distorsión de la inconsistencia temporal te pone una inflación que es decreciente del tiempo porque querés cobrar más impuesto inflacionario hoy para bajar la deuda nominal para no tentarte mañana. Después lo otro que está diciendo vos es como un technicality de cómo lo resolvés, etc. Conceptualmente, ese es como lo que me parece a mí que es la parte interesante de esto. Entonces querés, como estás haciendo un montón de supuestos, esa cosa muy interesante, querés sacar todo lo que es ruido para hacer ese punto. Pongamos R igual a ρ. No, es una sugerencia como de cómo de exposición así se entiende mejor cuál perfecto. es el punto que querés hacer ahí. R igual a ρ. No cambia nada. La solución sin compromisos sigue siendo andate a M. Vas a terminar pagando y vas a seguir teniendo la situación donde tenés un límite máximo de pasivos monetarios que son sostenibles con un equilibrio. Y no podés pasar de ese lado. Hagamos las simulaciones. Acá tenemos las a ver, también me parece que está un poquitito más interesante tener el R mayor que ρ para que la solución con compromiso también implique pagar la deuda. ¿Está bien? Y porque si no me quedaría como, todo de inconsistencia temporal lo único que te genera, digamos, inflación o serían muy distintas las... O sea, justamente, sería chato y la otra así, no sé. No necesitas escribir un paper para decir que si la tasa de interés es alta, es para la deuda. Pero acá la tasa de interés no es alta. El R mayor que ρ. Bueno. Para decir que cuando el R mayor que ρ quiero pagar la deuda. Pero yo no hice ningún momento creo haber hecho hincapié en ese punto. ¿O sí? No es una crítica, es como una sugerencia, es como... No, todo bien, pero... Querer destilar qué es, cuál es la contribución, hay toda literatura sobre esto, cuál es el aporte marginal de este paper, es analizar, es comparar... La situación con compromiso o sin compromiso. Claro, entonces, el tema general de la dinámica de la deuda, etc. Y lo del no compromiso es medio raro también, porque como vos en realidad en este paper, si vos agarrás y elegís la curvatura de tu función objetivo, estás eligiendo el compromiso, como un paper de partial commitment. Porque si vos haces tu función objetivo, si vos la escribís como decías vos con una función parametrizada cóncava como x a la tita sobre por el estilo, vas a encontrar un tita que cuando te vas a Leontief ahí, cuando es el tita bien casi como un ángulo recto, es como que tenés commitment. Entonces podés estar pensando como un modelo de partial commitment. Justamente esa es la gran diferencia entre resolver las allocations y resolver el policy tool. Bueno, puedo poner el modelo de Nicolini del 98, ¿no? Un modelo de cash in advance, necesito poner simplemente... Es lo mismo, porque es como porque lo pones con el T-1, ¿no? Es parecido, ¿no? No, pero a ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que
vos me podés decir acá, bueno, vos acá pusiste una función de pérdida ad hoc, una función de demanda ad hoc. No te estoy diciendo eso. Es más, estoy diciendo una cosa que es linda este paper, que no tenés esta cosa que es como uno o el otro, o tenés commitment o no tenés. Acá vos puedes pensar que tenés todo un rango. Justamente lo que te está diciendo antes, que la intuición de esos gráficos es que vos acá estás haciendo el trade-off entre la curvatura de tu función objetivo, que es como el costo de romper la promesa, es medio parecido, y el costo de romper la promesa sería más en la best feasible allocation, o sea, acá, a ver, no es una cuestión de promesa, es simplemente me jode la inflación. Es un poco lo mismo pasa en el modelo de Barro-Gordon, que tienen un... No, es que no es solo eso. No es solo eso. Tu función objetivo no es solo me jode la inflación, sino es cuánto me molestan los cambios en la tasa de inflación. Y fíjate que lo que está pasando acá es que justamente vos te servía de que querés subir la inflación más tarde cuando te estás con la deuda. ¿Y qué es lo que te para de subirlo un montón y de golpe? Esa curvatura de la función de utilidad. Y justamente fíjate que cuando vos estás comparando las dos cosas, estabas comparando la tentación, que es el beneficio de cobrar de hacer con lump sum tax, haciendo el default porque no te afecta la decisión de mañana, y la curvatura que es cuántos nominal liabilities tenés, con el costo de los cambios, que es la razón por la cual tenías ese 2. Sí, bueno, siempre está la elasticidad de sustitución intertemporal en el problema. Claro, pero en este problema en particular, lo puedes interpretar como vos estás como tus preferencias están definidas sobre tu policy variable. No es la aversión al riesgo que viene del consumo, es una cosa distinta. Entonces, pero por eso te digo, lo podemos poner en el contexto de un modelo donde vos tenés consumidores, hogares que maximizan y vos querés maximizar la utilidad de los individuos, y va a ser muy parecido. Entiendo, pero esto que te estoy diciendo no es para que te para una cosa, es como una ventaja de esta forma de hacerlo, yo te estoy diciendo, porque te permite comparar, de alguna manera te está diciendo, si vos eres un gobierno que realmente le gusta la estabilidad, y le cuesta mucho ponerle volatilidad, entonces, aunque no tenga compromiso y tenga la tentación de mucho posible nominal Sí. No, pero por eso te decía, eso está en el paper de Barro-Gordon. Ellos tienen la función de pérdida de ellos, es el pi cuadrado, y después tenés el término de desempleo, ¿no? Y el término de desempleo va multiplicado por un parámetro X, lo que sea, y ellos te dicen, un banquero central que solamente se preocupa por la inflación le va a poner poco peso en su función objetivo a la parte del desempleo, y justamente eso es lo que te permitía es que el equilibrio vos termines teniendo después menos inflación, ¿sí? Sí, nada. De nuevo, esto lo puedes hacer una cosa mucho más simple. Es como una sugerencia sobre cómo escribir para mostrar qué es lo que está en la literatura, qué no, cómo interpretar la literatura, qué es nada más que eso. Bueno, sigamos para terminar, ya creo que estamos medio pasado de tiempo. ¿Cuánto estoy? ¿Me quedó? Bueno, un detalle nomás para mostrar esto me parece más interesante. Tenemos la solución con compromiso, ¿no? Una función lineal, o sea, la inflación como función lineal del Estado. La segunda línea es la solución con este equilibrio de metas de inflación. Yo decía, no es lineal, pero tampoco es tan no lineal. Fíjense que en sí no es, digamos, algo explosivo. Sí, si te vas de nuevo bien a la derecha con mucha deuda, va a ser feo.
la otra es feo rápidamente. Y de nuevo, sí, este límite depende de las preferencias. ¿Bien? Pero es altamente, como les decía, no lineal. Ahora veamos las soluciones al modelo en tiempo discreto. Y esto me parece que es realmente interesante del modelo. Estas son las soluciones donde agarrás y calibrás el modelo para que sea con ese 0,5 de tasa, o sea, con 5% de tasa real de interés y 1% de descuento, y lo haces con frecuencia anual. Las tres se parecen bastante. ¿Ya? Compromiso, metas de inflación, sin compromiso. O sea, incluso la solución sin compromiso, con una frecuencia anual, no es tan fea en tiempo discreto. Tiempo de continuo es horrible, en tiempo discreto no tanto. ¿Está bien? ¿Y por qué es esto? Porque acá de nuevo, acá era... Más o menos sí. Pero no es solamente porque tenés commitment por un año. Es porque vos, lo que te jode a vos en relación a esta, con esta también tenés commitment por un año. Pero acá es lo que te jode a vos, o lo que te termina jodiendo a vos, ¿está bien? Es este incentivo para decir, che, si yo bajo los pasivos monetarios, las expectativas de inflación van a caer. ¿Está bien? Pero si yo bajo los pasivos monetarios, lo que cae es la expectativa de inflación para el próximo periodo. ¿Está bien? Y en realidad, como está escrito ahora, ni siquiera es la expectativa de inflación para el próximo periodo, es la expectativa de inflación que yo voy a tener para T más 2 en T más 1 lo que está cambiando. ¿Está bien? Ahora, si ese periodo, ¿qué pasa? A ver, pues yo, hoy yo tomo las expectativas como dadas. O sea, la inflación esperada entre T y T más 1 está dada. Yo lo que estoy cambiando cuando cambio el estado es la expectativa de inflación que la gente va a tener en T más 1 hacia T más 2. ¿Está bien? O sea, recién me jode o me bajan los intereses que voy a pagar en T más 2. Pero ese incentivo está y eso te jode. Obviamente en tiempo continuo ese periodo es muy corto, pero ahora si el periodo es muy largo, ese incentivo a cambiar las expectativas vía cambiando el stock, o el estado, perdón, va disminuyendo a medida que el periodo se hace más largo. Eso creo que es porque el time, pues lo que vos querés hacer acá cuando te haces esto es querés sacarte la deuda así más rápido y te duele. Cuando te das tiempo, cuando vos te tronas, como que le estás dando más peso a eso por la forma que descontás. En el tiempo continuo, tienes el time por muy poquito tiempo y después vivís más feliz. Entonces, y cuanto más lineal sos, más incentivo te des a hacer eso. La segunda parte estoy de acuerdo. La primera, no sé, a ver, si yo me la saco en un día y en un día tengo 100% de inflación, no creo que me den... de inflación por un segundo y después estás en cero para siempre. Sí, no creo que me dejen entrar si soy el banquero central, no creo que me dejen entrar al otro día. Pero ese es tu modelo. ¿Vos te estás ese es tu modelo? No, a este tipo le duele un huevo tener 100% de inflación instantánea. Pero... Es más, le duele mucho más que tener... O sea, justamente como es convexo, tener 100 y 0 le duele mucho más que tener poquito de inflación todos los días durante un año. Ale, ¿querés entender cuál es la diferencia entre el tiempo discreto y el continuo? Antes, ¿qué es lo que estás haciendo ¿qué es la cosa importante que estás haciendo cuando te vas del discreto al continuo? Que le estás dejando jugar un juego intertemporal dentro del año que no lo estás dejando cuando estás en el periodo de un año. ¿Y cuál es el juego intertemporal que estos quieren jugar? Es bajar la deuda rapidísimo. Por eso te querés hacer soluciones. No lo quieren bajar rápido en realidad, Andy. ¿Y para qué? ¿No?
Es más, porque justamente va a pasar en el caso, o sea, los tipos si pudieran elegir lo mejor que pueden hacer... Un paso para atrás. La inflación infinito en este modelo es, quiero bajar la deuda rapidísimo. Sí. Entonces, no me podés decir, la inflación es alta, pero no quiero bajar la deuda rápido. Bueno, vamos al first best, la solución con commitment, con R igual a ρ. El tipo no quiere bajar la deuda. Sin embargo, en esa situación, con R igual a ρ, sin commitment, el tipo la va a terminar bajando la deuda. Entonces, yo diría que el tipo no quiere hacerlo, termina pasando, termina metiéndose por inconsistencia temporal en una situación donde eso sucede. Ese es el punto, ese es todo el punto de lo que vos estás diciendo. Por eso, hasta el tiempo continuo es mucho más lindo, porque es mucho mejor el punto. Cuando vos tenés commitment, quieres tener la inflación constante, la deuda constante y no mover nada. Y cuando vos no tenés commitment, querés, a pesar de que te duele mover las cosas, que tenés una inflación muy alta al principio para pagar la deuda, porque te molesta mucho la tentación de hacer la hiperinflación mañana. Sí, en realidad no es que, a ver, de nuevo, yo no lo pondría en el sentido, si yo pudiera elegir, no me gustaría tener la inflación alta, me gustaría tener una inflación un poquitito más alta. No, Ale, el equilibrio es el óptimo agarrar policy. Por eso. Entonces es lo que te gusta. O es óptimo o no es óptimo, no es óptimo, pero hay otro que te gusta más. Por eso es lo que estoy diciendo, Andy. El tipo no quiere, si pudiera elegir, no haría una hiper. Tu solución es lo que dije, Ale. Es lo que dije. Sí, en un juego que juega con el mercado también. Es lo que dije, el óptimo de la ambiente del juego libre. Es la definición de tu equilibrio. Yo no lo pondría como óptimo. No sé, es como agarrar y decir un monopolio es óptimo. No, no es óptimo. Es el resultado de un equilibrio, sí, pero no es óptimo. En ese ambiente, el optimal government policy, dado que no hay commitment, es ese. ¿No? El policy de equilibrio. Bueno, que es la óptima. Por la definición. Es la óptima cuando no te commitment. Vos decís, es mejor dar commitment que no. Constraint optimal. ¿Negociamos? Second best. No. Bueno, no. El lenguaje, pero el lenguaje tiene que ser consistente con la matemática. Bueno. Si el Banco Central optimiza una vez por año, ¿está bien? Va bastante bien la situación sin compromiso. ¿Está bien? Pasamos a 12 meses, ya la cosa cambia. Perdón, una vez al mes, frecuencia 12, la cosa cambia, pero tampoco es tan terrible. ¿Está bien? O sea, acá arrancaríamos con 2, arrancaríamos en 35% de inflación. Not that bad. Frecuencia semanal, ya la cosa se empieza a ir bastante para arriba, y diario ya es básicamente la solución de tiempo continuo. ¿Está bien? A ver, ¿qué pasaba en el 89 en la Argentina? ¿Alguno se acuerda que haya estado acá en esa época? ¿Se acuerdan de las letras telefónicas? Imagínense las LEVAC renovándose diariamente por teléfono en 1989, antes de las privatizaciones de las telefónicas. O sea, el sistema financiero argentino entero rotaba una vez por día. O sea, el Banco Central reoptimizaba una vez por día. Nosotros llegamos ahora a una vez por semana, por lo menos. ¿Está bien? Propuesta para el año que viene es arrancar con las decisiones de tasa de interés una vez por mes. En ese sentido, si esto fuera algo parecido al mundo real, esa decisión es una decisión acertada. Me parece que estás confundiendo acá la estructura del perfil de vencimientos de la deuda con la frecuencia de toma de decisiones que es continua por definición.
Todo el tiempo la gente está pensando se va. Senderos de inflación si quieren. Esta es la tabla a la que quería llegar, la última tabla. Si el modelo es anual, mensual, semanal o diario, cómo va variando. Pero hay una cuestión, a ver, que vos arranques con muy alta inflación, o sea, licuame todos los pasivos de un día para el otro, tenés 100% de inflación en un día y después tenés cero inflación durante el resto del año. Bueno, es más inflación, menos inflación, ¿no? Que otra situación donde puedes tener un perfil de inflación distinta. Entonces lo que hago acá es calcular en cada modelo cuánto es la inflación acumulada durante el primer año. Bien, obviamente en el modelo diario, ahí donde vos tenés 3 veces los pasivos monetarios de la base monetaria, a lo largo del año tenés 230% de inflación, el primer día tenés muchísima más, o sea, muchísima más inflación cuando la anualizás, ¿no? Obviamente. Entonces, a medida que la frecuencia del modelo aumenta, la tasa de inflación que se observa va a aumentar, y es en ese sentido donde podemos llegar a inflaciones realmente altas. O sea, cuando tenemos muchos pasivos monetarios y tenemos reoptimización prácticamente constante. Si tenemos muchos pasivos monetarios, pero el Banco Central se queda tranquilo y decide su política de tasas una vez por mes, no jodería tanto. Incluso semanal tampoco es tan grave. En sí cuando te vas a 3, pero para los valores que observamos ahora no es tanto. O sea, fíjense, 1.75 es más o menos lo que estamos ahora, Andy, de Levax contra base monetaria. 0.75 Levax a base monetaria te daría con frecuencia semanal 19% de inflación, suponiendo que no le tenemos que dar plata al tesoro. Yo creo que está todo mal. Estás tomando mal el ritmo. Que cuando haces. ¿Cómo partís el tiempo en un programa de optimización? No. Cuando vos estás tomando estos límites, estás cambiando el perfil de crecimiento de la deuda, estás cambiando el degree of commitment del tiempo. El perfil de la deuda, a ver, da exactamente, te lo pongo en este término, da exactamente lo mismo que sean bonos cupón cero que sean perpetuidades. La matemática está hecha. Me puedo haber equivocado, pero... O sea, en tiempo continuo te puedo poner perpetuidades y da exactamente igual. Entonces de alguna manera estás cambiando algo de cómo se toman las decisiones, que es más de cómo partís el tiempo. Porque está hecho exactamente igual que harías en un modelo de crecimiento donde vos decís, che, y lo hago el modelo anual, entonces pongo tasa de descuento 0,04 y si lo hago trimestral pongo 0,01. No, aquí el problema es distinto, porque la esencia de este problema es cuando es como es la secuencia entre que la gente toma decisiones. Es todo un juego de... Todo este problema de inconsistencia es un problema del timing de las decisiones. A ver, sí, en el sentido de que entonces, la cagada de timing consistency es cuando la gente reoptimiza. Y sí, yo te estoy dejando reoptimizar más seguido. Claro, entonces eso cambia un poco la naturaleza del problema. Es que como meterse ahí, pero como tienes que tratar de, cuando sacas estos límites entre el tiempo discreto y el continuo, no dejarlos reoptimizar más seguido. Hay algo que está mal en esto. A ver, a lo sumo la solución de tiempo continuo, ¿estamos de acuerdo que está bien? La solución de tiempo continuo está bien, claro. Entonces lo que vos me podrías decir es, mirá, en el anual te tendría que dar también 230 de inflación en vez de 33. O sea, el diario ese es igual al tiempo continuo. No entiendo por qué te estás metiendo tanto con los números acá, porque al final todo depende de este parámetro. Entonces, este parámetro fundamental es... Entonces, este parámetro fundamental es la curvatura,
Entonces, me parece que no tiene mucho, que el ejercicio numérico es interesante como un ejemplo para desarrollar la intuición, pero los números, la calibración, sí, esta, a ver. No, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Entonces, puedes convertir esto en un paper de 10 páginas, fácil de explicar, fácil de leer, sin meterte en todo. Bueno, son 25, creo. Sí, porque además 15 de las páginas son gráficos. Son gráficos de cómo cambiar las frecuencias. Me parece que lo de cambiar la frecuencia no es tan irrelevante. No creo. Bueno, termino con esto. Habría que agregarle elasticidad a la demanda de dinero, no ayuda. Meterle shocks tampoco ayuda, porque cuanto más shocks le metan, más incentivo va a tener el tipo para pagar la deuda antes, y todo eso complica. Curva de Laffer te juega en contra. Lo que a Andy sí le parece seguramente más interesante, buscar los equilibrios con trigger strategies. Y acá hay algo interesante que tiene que ver con lo del tiempo continuo. El equilibrio con tiempo continuo es bien feo, el equilibrio de Markov. ¿Está bien? Entonces, inflación muy alta, pérdidas. Bueno, es feo. A ver, déjame hacer el punto. Con tiempo continuo, ¿está bien? En términos de el costo para el Banco Central de tener mucha deuda. Justamente como el equilibrio de Markov es más feo, te permitiría en principio tener mejores trigger strategies, porque el castigo de mudarte, de desviarte, es peor. Entonces, no necesariamente pensarlo en tiempo continuo al modelo diría, uy, estamos jodidos. No, pues justamente estás jodido y eso te limita posiblemente a un mejor comportamiento. Y además tenés el otro tema de que cuando te vas a tiempo continuo entra el Folk Theorem ahí. Folk Theorem, ¿se acuerda que es esa cuestión que les dice si la tasa de descuento intertemporal es lo suficientemente baja, cualquier cosa es sostenible? Claro, eso por sostener. Entonces también estaría el tema acá de Folk Theorem en tiempo continuo. Entonces no necesariamente tenemos que quedarnos con la imagen esa de se nos fue al demonio. ¿Está bien? Y creo que con eso más o menos ya estaba. Y la otra cuestión era simplemente lo de sacar la función ad hoc y poner un modelo, digamos. ¿Vos decís que no? Pero les gusta. No, pero mostrame cómo sale de un contexto de maximización. A mí me resulta, a ver, pongamos cuadrática, discutimos, cúbica, cuarta, pero... Me parece que lo interesante acá es lo que yo te decía antes, es vos querés explotar el trade-off entre la aversión a la volatilidad y la tentación de... A ver, sí, si yo estuviera decidiendo quién va a ser el presidente del Banco Central, sí, pero una vez que pusiste un presidente del Banco Central, el presidente no puede elegir su aversión a la inflación. Sobre eso es entender cuáles son las fuerzas que juegan este modelo. Sí, eso seguro. Okay. Gracias.